Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate, de crítica de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema que ha venido dando vueltas hace tiempo, el tema de la reforma laboral, de la legislación del trabajo en México. Ha habido otros proyectos mucho más equilibrados y desde hace 6 u 8 años se ha tratado de imponer una visión que algunos llaman contrarreforma laboral. Voy a presentar en primer término a un muy distinguido jurista, Néstor de Buen, que es licenciado y doctor en Derecho de la UNAM, que ha sido un distinguido profesor de Derecho del Trabajo, presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo, tiene numerosos doctorados honoris causa, obra publicada. Yo le voy a preguntar a Néstor, que estuvo muy cerca, yo creo que los 2 o 3 anteriores proyectos de reforma laboral en México, qué contenían y cuál sería la diferencia con el que se sabe será presentado en pocos días. O ya será presentado o habrá sido presentado cuando este programa salga al aire. Yo creo que se está hablando de que se va a presentar un proyecto. Hubo un anticipo allí en la barra. Club de Banqueros. ¿Perdón? En el Club de Banqueros. En el Club de Banqueros, que es un buen sitio para presentar un proyecto laboral, de reforma a la ley del trabajo, en el que el subsecretario Castro, Álvaro Castro, hizo una presentación señalando los puntos más importantes de lo que sería esa reforma. A mí me llamó mucho la atención el tema del banco de horas. Quiere decir que el trabajador podría ahorrar horas de descanso siempre y cuando trabajara a tiempo extra, pero sin cobrarlo. Lo cual me ha parecido. Tú trabajas horas extras y te las van abonando. Te las van abonando, te las pagan post-mortem. Pero no te las pagan. Las pagan te las tienen depositadas en un banco para que tú puedas usarlas y descansar más plácidamente en algún momento. Es una belleza. Es así que no lo conocía yo como... En fin, tiene, según parece, obviamente la flexibilización de las relaciones laborales, obviamente contrataciones temporales por naturaleza. No presencié o no vi en ese documento ninguna referencia a reformas al derecho colectivo que pudieran rescatar la libertad y la autonomía sindicales y el derecho de huelga, que buena falta le hace. En fin, me pareció una cosa extraordinariamente superficial y muy a favor del sector empresarial. Me daba la impresión de que el proyecto Abascal estaba asumiendo nuevas características y se presentaba más moderadamente, sin todo el aparato escénico que tuvo el proyecto Abascal, sin la reunión de comisiones mixtas en las cuales, Arturo lo sabe muy bien, la responsabilidad es que todos estuvieran de acuerdo y todos los acuerdos se tomaran por unanimidad. Pues así no se llevó a ninguna parte, por supuesto. Y, mientras tanto, la Secretaría de Trabajo pues, ha hecho manifestaciones evidentes de su simpatía hacia el sector empresarial. De tal manera que las perspectivas de que esto vaya a ser una reforma como es necesaria, porque si hace falta la reforma, pues yo creo que son muy escasas. Cuando Carlos de Buen y yo hicimos un proyecto de nueva ley federal del trabajo, un poco, no tanto a petición del PAN, porque el PAN nos había encargado que hiciéramos un estudio, un memorándum. Hicimos el memorándum, lo cobramos porque fue un servicio profesional. Que ni parecía que el PAN lo presentaba. Yo era entonces dirigente de la Cámara de Diputados y era un proyecto muy parecido al que hizo el PRD. Sí, el PRD nos copió. Porque estábamos en la oposición los dos. Estábamos en la oposición y había vasos comunicantes. El PRD nos lo copió después. Pero en fin. Ustedes lo copiaron primero y luego. Eso decía Graciela Benzuzán y tenía razón. El hecho cierto es que en ese proyecto, por ejemplo, algo que no se ha mencionado en este tiempo, planteábamos la sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje. Lo tenemos replanteado en la reforma del Estado. Fundamentalmente negativas, porque pensábamos que no se puede hacer depender del Poder Ejecutivo la función jurisdiccional en materia laboral. Así es. Y sugeríamos, no era un invento, era una copia del modelo español y de otros países,
Que pasaran al Poder Judicial. en el cual se planteaba el pasar al Poder Judicial Así es, y hacer jueces de trabajo, así es. jueces de trabajo, pero dependientes del Poder Judicial. Lo tenemos replanteado en el modelo, que no sé si los diputados y senadores vayan a considerar, de fortalecimiento de la justicia. Todos los tribunales administrativos, inclusive el Tribunal Fiscal de la Federación, pasarían al Poder Judicial, comenzando por los Eso jueces sería del trabajo. verdaderamente extraordinario. Ojalá y Ojalá se pueda lograr. En materia laboral es indispensable, absolutamente indispensable. Y luego teníamos obviamente, aceptábamos algunas reformas en materia de derechos individuales, quizá con alguna flexibilización que se reconoce que a veces es necesaria en la duración de las relaciones de trabajo, etcétera, y en una materia que para mí es fundamental, el tema de la libertad sindical, evidentemente que pues queríamos quitarle al Estado el derecho de registrar los sindicatos sí, y de tomar nota de sus mesas directivas. que es contrario Esto al es acabar mandato con la constitucional. libertad y la autonomía sindicales. Así ¿no? es. Voy a presentar a nuestro amigo Arturo Alcalde Justiniani. Él ha dedicado durante los últimos 30 años su vida a la asesoría legal de sindicatos y ha estado en la mayor parte de las negociaciones y de las luchas del sector laboral. Ha sido y sigue siendo asesor de numerosas organizaciones sindicales. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana. Es articulista del periódico La Jornada. Arturo, tú lo verías igual, quizá para la gente, ya que hablamos con Néstor de los programas, de los otros proyectos de reforma laboral, nos estamos refiriendo a los años 96, 95, 96, 97. ¿Qué tenían aquellos proyectos que este no tenga de bueno y qué tiene esto de malo que en aquellos proyectos se evitó? Para ser un poco didáctico, como tú dices. Me parece muy importante en este momento ser muy ordenados, efectivamente, como señalas en la discusión, porque una de las estrategias que ha estado diseñando el gobierno federal con algunos diputados y senadores del PRI y del PAN, no todos, algunos que se han, digamos, prestado a una estrategia de aprobación confundiendo los temas, o sea, una especie de negociación por artículos, ya no en la línea un poco de como la el iniciativa. petróleo también, que ya no sabes ni lo que quieren, aunque en el fondo sí sabemos lo que quieren. Y por eso incluso le han pedido a algunos estados que presenten iniciativas. A Jalisco le dijeron, la legislatura presenta una iniciativa en materia de titularidad y huelgas. Se están tratando de confundir el asunto para que en el enredo queden las prioridades empresariales. Ese es el punto. Yo diría, ¿qué es lo que tiene la propuesta es identificada hoy como la propuesta Lozano, digamos? En primer lugar... ¿Pero es el mismo proyecto de Abascal? Yo diría que es el proyecto Abascal, pero con un conjunto de agregados. Lo saneado. Lo saneado. La misma gata Abascal, nada más que lo saneada. Sí, me dijo el otro día un abogado. Yo creo que es un proyecto que en algunas cuestiones es incluso un retroceso, porque recordemos que el proyecto Abascal tuvo todo un proceso, vino la propuesta Fraile, que fue un intento, yo diría, inteligente de un senador panista, poblano, hoy diputado, que intentó conciliar algunos aspectos agudos de la propuesta, pero hoy la nueva, digamos, propuesta que se plantea, ya no como iniciativa, regresa a las etapas duras de la propuesta Abascal, confundiendo con otros temas. En primer lugar, plantean reducir la estabilidad en el empleo con contratos temporales en materia de prueba, en materia de capacitación y de temporada. En segundo lugar, el banco de horas, que como bien señala Néstor de Buen, lo que se pretende es, digamos, flexibilizar las jornadas con objeto de no pagar tiempo extra. Es una vacilada que sería... ¿Te los pagan? No, eso es que es ver el mundo del derecho del trabajo en la perspectiva de la Volkswagen. Eso puede ser en una empresa, digamos, de la gigantesca, una transnacional, una empresa que tiene un contrato colectivo sofisticado, lo hacen los pilotos. Plurianual. Porque son organizaciones democráticas, los sobrecargos, en algunos lugares donde es necesario por el proceso de trabajo, pero llevar esa propuesta a la pequeña y mediana industria es una crueldad, porque lo que va a hacer es abaratar el costo de la fuerza de trabajo, que ya de por sí está en un grado de empobrecimiento francamente progresivo. En tercer lugar está el tema de la reducción
de las protecciones vía los procesos de trabajo. Van a cambiar las reglas en materia de carga de la prueba, esto es en el procedimiento laboral. Esto es en lo que se refiere a derecho individual. Y en materia de derecho colectivo hay dos propuestas que son, yo diría, las dos reinas de esta iniciativa o de este, como ellos llaman, impulso. Confuso impulso para lograr una reforma laboral que se presenta como una necesidad en el país, y eso es francamente un atraso gigantesco, que son cerrar el círculo para consolidar los contratos de protección. Los empresarios han dicho, lo que más queremos es ponerle límites al ejercicio del derecho de huelga. Explícale, por favor, al público qué es el contrato de protección. El contrato de protección es un contrato que se celebra entre el patrón y el sindicato al margen de la voluntad de los trabajadores. Es un contrato... Se firma, sí, los trabajadores no lo saben y ya rige para ellos. Es en realidad el procedimiento ordinario. En México somos el único país en el mundo donde el patrón escoge a sus sindicatos. Dice, yo voy a firmar con la CROC, con la CTM, con la CTC, los manda a llamar y les dice, miren muchachos, pues los felicito porque ustedes van a ser el sindicato de mis trabajadores. Y en consecuencia yo voy a encargarme de cuidar que nadie los quite. Por esa razón, la propuesta de los empresarios es bloquear dos aspectos, que nos debe quedar absolutamente claros. Es impedir las firmas de contrato colectivo por la vía de la huelga y también impedir el cambio de titularidad. Bueno, es causal de huelga. No, firma el contrato colectivo, incluso firma el contrato ley. Pero fíjate el invento que han hecho. Están planteando que para que las juntas admitan un emplazamiento de huelga por firma, los trabajadores van a tener que dar sus nombres, van a tener que acreditar la relación laboral con la empresa y con el sindicato, una especie de listas negras previas para que los trabajadores sean inmediatamente despedidos. Ah, ¿tú quieres demandar la titularidad? Dame los nombres para conocerlos, esa misma tarde los mandan llamar y los despiden. No estamos hablando de teoría, así sucede ya en muchos estados de la República. Peor que sindicato blanco, su sindicato cómplice, Así es un agente del patrón. Tenemos también con nosotros a un luchador social muy ameritado, el diputado José Antonio Almazán, que fue miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que ha sido representante propietario principal del Sindicato Mexicano de Electricistas, fue electo legislador en la revisión del contrato colectivo, fue asesor en los diálogos de San Andrés, fue electo secretario del Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas y actualmente es diputado federal y secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Quizá tú nos puedes decir con mayor precisión que dónde anda ese proyecto. Ya lo metieron, todavía no. ¿En pues qué anda? A mí me da la impresión de que ya se les hizo engrudo el atole. Desde el año pasado han estado amenazando con que presentan su iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, dicen integral, y resulta que a raíz de todos los conflictos que expresan el acabose de este modelo económico neoliberal de 20 y tantos años para acá, la están pensando, ¿no? Un día dicen que la envían, al otro día mandan al director de comunicación social diciendo que no la entregan, una semana después anuncian que ya no será iniciativa, sino un sesudo análisis del señor Lozano, que por supuesto sabe mucho de telecomunicaciones, pero es un ignorante en materia laboral, haciendo un análisis de 196 iniciativas, quién sabe desde qué año parta, seguramente está considerando como el todas las del diagnóstico PAN. sobre petróleos mexicanos. Exactamente. Que van a mandar un diagnóstico. Exactamente. Es decir, todos sabemos muy bien que por lo que tenemos que comenzar es porque se respete y se aplique la actual Ley Federal del Trabajo. Voy a poner un ejemplo que está muy del dominio de la opinión pública, en materia de seguridad e higiene. Esa tragedia, homicidio industrial que fue lo que sucedió hace 2 años en la mina 8 de Pasta de Conchos, ¿qué factores incurrieron? Hoy se reconoce por el actual secretario del Trabajo que hubo omisión y negligencia del anterior secretario del Trabajo. Las normas están ahí, pero no se cumplieron. No tuteló la aplicación de esas normas la Secretaría del Trabajo y el patrón se movió en la impunidad. El siguiente ejemplo es el accidente en la plataforma Usumacinta, en ese pozo de extracción petrolera, las mismas causales. La Secretaría del Trabajo conocía muy bien el incumplimiento de las normas que ahí son de un elevado carácter de riesgo,
y permitió que terceros continuaran en la impunidad exponiendo la vida de los trabajadores. ¿A qué me estoy refiriendo? Si se hubieran cumplido la ley en materia de seguridad e higiene y las normas específicas tanto para el trabajo en explotación de minas como el trabajo en plataformas de extracción del petróleo en alta mar, los accidentes no hubieran ocurrido. Y así puedo dar yo ejemplos en partes que sí interesan a los trabajadores, porque aquí en esta intención que pretende la oligarquía por mandato de los corporaciones financieras, Banco de México, Fondo Monetario, es imponer una reforma que en realidad es una contrarreforma a principios básicos del 123 y de la actual Ley Federal del Trabajo para beneficiar al patrón. Dicen ellos que sin ello no va a haber competitividad y productividad, lo cual es una locura. La Ley Federal del Trabajo, derivada reglamentaria del 123, es para tutelar y extender los mínimos que consagra la Constitución. Y ellos quieren una reforma a la Ley Federal del Trabajo, dicen que para que el país crezca y haya desarrollo económico. Debo de subrayar finalmente que el problema a la falta de crecimiento y al crecimiento de la pobreza en nuestro país no obedece a lo que ellos consideran como obstáculos o anacronismos en la actual Ley Federal del Trabajo, sino obedecen al modelo económico neoliberal, que no mira abajo, que no mira al pueblo, que no piensa en términos de los grandes problemas nacionales, sino cómo garantizar la acumulación de capital, por supuesto, en beneficio de un puñado de oligarcas que se sienten dueños de México. El caso muy particular de la familia Larrea, que se benefició con la privatización de la minería en México. Sí, ¿no? Los responsables en última instancia del incidente de Pasta de Conchos. Por supuesto. ¿Qué se requiere entonces en estos momentos? Que se respete y se aplique la Ley Federal del Trabajo. Y por supuesto, en lo que estamos completamente de acuerdo, es de garantizar que las elecciones en los sindicatos, sean grandes o pequeños, sea por voto universal, secreto y directo, para barrer con todo el corporativismo, mejor conocido como charrismo sindical. Nos están llamando a un segundo bloque. Quiero decirles que en el programa de la semana pasada sobre la recesión económica de los Estados Unidos y su efecto en México, llegamos a la conclusión de que justamente uno de los resortes para fomentar el crecimiento económico es la ampliación del mercado interno. Y el principal resorte son los salarios. Por supuesto. Los salarios en México han sufrido más que en ningún otro país de América Latina, posiblemente más que ningún país de la periferia, donde los últimos 30 años y nuestro descenso es. Vamos a dejar estos temas para el segundo bloque. Reforma laboral, cumplimiento de la legislación actual y política del salario. Vamos a un segundo.